Qué bien, yo creo que eso es lo bueno, cuando uno lee por cultura, y no se deja llevar por religiones, ese es el tema. Ahora, si no se conoce lo que es una religión y se piensa que todo cuando hace referencia a textos, como en el caso de la escritura, la Biblia, va a constituir una religión, bueno, eso pasa por no leer la Biblia. Siempre he dicho que para poder hablar de algo, primero hay que saber de lo que se va a hablar, con fundamento, que es lo importante. Siempre lo he planteado así. Entonces, considerando que la Biblia no es un libro, sino que son 66 libros como por parte baja, siempre digo eso. Entonces, siempre es interesante estudiar cada libro, en su contexto y lo que quiere decir en su contexto. Y no hacer una mezcolanza del nuevo con el antiguo. Primero hay que leerlo, o sea, obvio. Hay mucha gente que habla sin tener idea, solamente porque escucha cantar el gallo en una esquina y después da una opinión sin fundamento. Yo siempre he sugerido que hay que leer primero. Y eso es cultura. Así que si lees, te felicito. No hay nada tan más bueno que un libro, en cambio. Sí, acá armando la biblioteca de a poquito, le trayendo libros tras libros. Igual estaba andando mucho hoy día con ese tipo de cosas, ¿bien? Y hay muchas cosas como esotéricas, espirituales, que nombran mucho este tipo de personas. Así que por eso me gustaría entender qué pasó en ese tiempo. Del otro día yo les mostraba que había un documental que se llamaba Kaimatic. Está acá a continuación, les voy a enviar el pantallazo, señores, porque lo tengo, para que vean que no soy egoísta. En este documental incluso dice que las religiones todas tienen un puro punto en común. Si no me equivoco, tiene que ser este que está acá. Me equivoqué. Lo voy a buscar, pero dice que todas las religiones tienen un punto en común, y en verdad lo que cuentan las religiones, la caída del ángel, de Lucifer, todo eso, fue un cometa, ¿bien? Y lo que pasa es que cambian los nombres. Usted como dice que después eso se fue para griego, para Grecia, ¿cierto? Le cambiaron los nombres, le pusieron nombres griegos, y después lo llegaron los romanos, le quitaron los nombres y le pusieron nombres romanos. Y así sucesivamente. O sea, al fin y al cabo son los mismos. Por eso como que está interesante el cambio. El pueblo judío, la nación judía en sí, lo que llaman Israel en ese tiempo, o ahora también, pasó por muchos conquistadores, amigos. Muchos pueblos que... ahí nombraron ustedes algunos solamente, ¿no? Los últimos fueron los romanos. Por eso les digo, hay muchas historias ahí con mucha influencia de los pueblos conquistadores de Israel. Hay mucha influencia y obviamente hay que leerlo, pues sí, es bien claro. Y por haberlo leído se da cuenta uno de que hay hartas historias que coinciden con culturas o civilizaciones más antiguas incluso que el mismo pueblo de Israel, que es un pueblo de origen semita, de origen, ¿cómo se llama esto? Pastores, eran pastores, ¿cómo es la palabra? No es sedentario, eran hacían transhumancia de animales. Andaban como los gitanos, buscaban los mejores pastos. De ahí nació este pueblo bien humilde, el pueblo israelita. Y yo no sé de dónde salió eso de que era el pueblo elegido del Señor. Ellos mismos lo inventaron y hasta el día de hoy hay que creerlo. Porque, bueno, ellos lo dijeron y lo aseguran hasta el día de hoy. Hay mucha influencia en la Biblia, te vuelvo a repetir, Marco, de los conquistadores del pueblo israelita, que eran civilizaciones más antiguas. Ya estaban aquí antes que ellos. Esa es la verdad. Cambio, amigo. Vamos, como siempre, don Ario, perdón, don Omar, no vamos a estar de acuerdo. Lo que hay que entender es lo siguiente, don Omar. Los babilónicos, ¿cómo se llama? Los sumerios, los babilónicos, los chinos, claro que son civilizaciones más antiguas que los israelitas, y los israelitas son menos antiguos que los sumerios. Claro que son menos antiguos que los sumerios.
Están los indios Hopi, también el otro día conversaba que los indios Hopi también tienen un diluvio en su religión y no tienen nada que ver con los israelitas. Y los sumerios también, y los chinos también tienen un diluvio ahí metido en su contexto de historia, de su historia, ¿cómo se llama? La temática es que siempre tendemos a pensar de que ellos fueron influenciados por, y no fueron influenciados porque hay lo que el fundamento es el hecho de cómo ellos son, primero el contexto de que son el pueblo escogido lo dice la misma escritura, la misma Biblia, la misma escritura que ellos reciben conforme reciben de Dios. Y hay que mirarlo bajo el contexto de los israelitas. Porque si yo miro el libro del Antiguo Testamento bajo el contexto de los arcadianos o de los de Orión o los de Marte o los de Júpiter, claro que no van a cuadrar. No van a cuadrar, claro, porque no estoy ocupando el mismo contexto. Entonces lo primero que hay que hacer es que leer el contexto para saber de qué está hablando. Pero yo no puedo venir con una idea ajena a tratar de investigar a tratar de interpretar lo que dice la Biblia, porque no se puede hacer eso, es imposible. Primero hay que leer el contexto para poder darse cuenta cuál es la historia del pueblo israelita, o en este caso de los hebreos, y de este caso del pueblo escogido por Dios, y en este caso de la historia de la Biblia. Entonces, no puedo yo hacer comparaciones con ¿cómo se llama? Con lo que hacían los sumerios con los israelitas. No, porque los israelitas son más nuevos que los sumerios. Y ellos estuvieron metidos con los egipcios. Quizás hasta podríamos interpretar, decir, pero tampoco podemos hacer eso, porque dentro del contexto de la Biblia justamente es uno de los mandamientos que tienen ellos de no hacer lo que hacían cuando ellos estaban en Egipto, hacer las costumbres de los egipcios. De hecho, lo vemos cuando hacen el famoso becerro de oro en el desierto. Para los que han leído la Biblia, para los que no la han leído, los israelitas una vez que salieron de Egipto y estaban en el desierto, que pasaron 40 días en que se perdió, no es que se haya perdido, sino que Moisés subió al monte Sinaí, se asustaron, entonces quisieron adorar a un dios. Y como ellos no creían en el Dios de Israel, en el Dios de Moisés, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una imagen de un dios, no me acuerdo cómo se llama, un dios becerro que tenían en Egipto, pero no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, ¿se fija? Entonces, ellos no es que hayan tomado esas... No. Dios les dio instrucciones por medio de Moisés en el monte Sinaí. A partir de ahí comienza a aparecer todas estas explicaciones de orden religiosa, porque la religión judía es tal, como las instrucciones, la ley, conceptos morales, conceptos sociales, y terminología de higiene, un montón de cosas, alimentación, pero eso viene de ahí. No es que ellos lo hayan copiado de los egipcios, lo hayan copiado de los sumerios, o lo hayan copiado de los babilonios. No lo hacen así, no. Sino que ellos tienen su propia idiosincrasia muy particular que parte en base a lo que Dios les da en el texto, ¿cómo se llama ahí? En el monte Sinai. Cambio. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo está? No, eso que, ¿cómo es la palabra? Disentir, no estar de acuerdo, eso enriquece el debate, porque si imagínese usted que estuviéramos todos de acuerdo en todo contexto, sería más aburrido que sacar a bailar a la hermana, don Luis. No, tenemos que disentir en algunas cosas. Pero le vuelvo a repetir, el pueblo judío pasó por muchas cosas. Babilonia, qué sé yo, estuvieron según lo que cuentan ellos, porque no lo curioso, no sé si usted asistió a un programa, a un evento que hicimos tiempo atrás, o sea, no que hicimos, sino que lo hizo el canal acá. Usted parece que no nos gusta mucho eso de lo ufológico, de lo esotérico, que lo veo poco a veces, don Luis, o idea mía, no sé. Ahí se trató ese tema de que, ¿cómo es que le llaman eso cuando saca Moisés a los hebreos?
por el desierto 40 años, que dice la Biblia. Éxodo, el famoso Éxodo. Ya, eso no hay ningún registro en alguna pirámide, en algún monumento, en alguna, ¿cómo se llaman esas columnas verticales que ponían enormes? No sé cómo se llaman, pero son parte de la arquitectura egipcia. No hay ningún registro que diga eso. Eso solamente lo tenían ellos en su Torá, en su escritura. Tampoco la figura de Moisés no sale durante el reinado del que se supone que estaba reinando el faraón. ¿Cómo es que se llama? Ya se me está olvidando. No era Cleo, era... pero no recuerdo el nombre en este momento del faraón, pero tampoco aparece durante su reinado este episodio del Éxodo. Entonces hay muchas conjeturas ahí, que si es verdad, es verídico o no es verídico. El hecho es que aparece en la Biblia con mucho detalle, y eso del becerro que dice usted, claro, era cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las leyes que le iba a dar el Señor, el Dios, las tablas de la ley. Ahí esta gente se desordenó completamente, pues entonces, estando ausente su líder, ellos buscaron el oro y todo el oro que tenían y lo fundieron, hicieron un becerro de oro, adorándolo como el Dios. Y para que usted sepa, dice que el castigo fue tremendo, ¿eh? Era bien cruel en ese momento el Jehová. Jehová parece que lo nombraban ellos sin vocales, porque no existen las vocales en su idioma. Hubo harta mortandad, harto castigo por ese hecho. Un Dios bastante implacable. Entonces ahí hay muchas conjeturas que se hacen. Pero sí le aseguro, don Luis, que de cada pueblo conquistador queda algo. Porque los romanos, olvídese, dejaron muchos recuerdos. Dejaron una civilización muy, muy bonita, muy linda, que exactamente nosotros pertenecemos a ella, por parte de la cultura española, castellana. El idioma madre o la cultura madre es los latinos, el latín y Roma. Pues Roma, que civilizó toda la costa del Mediterráneo, de ahí venimos nosotros. No somos germánicos, sino que somos latinos de la cultura romana. Entonces, algo queda, y algo les quedó, don Luis, a este pueblo semita, de los pueblos que los conquistaron, porque estaban mucho antes que ellos. Sí, es un pueblo nuevo, no es relativo. O sea, es antiguo por el hecho de que vivían como nómades, como pastores en el desierto, pero ya habían civilizaciones antes que ellos muy desarrolladas. Entonces, obviamente los conquistaron por ¿cómo se dice? Los tenían bajo su control. Muchos pueblos, Babilonia, después no recuerdo cuál otro más, Mesopotamia, después vinieron los egipcios, que los tuvieron cautivos según su libro. No hay registros en Egipto de eso. Después, últimamente fueron los romanos, cuando ya asesinaron a Jesucristo ahí. Y así fueron quedando recuerdos. Pero igual es un libro muy bonito. El Antiguo Testamento tiene mucha, como dice usted, se compone de varios libros más, y ahí al leerlo, efectivamente sale lo que yo le digo, hacen alusión a los pueblos que los conquistaban y lo que sufrían durante esa esclavitud. Cambio. Ya, amigo. Tres minutitos ya para que la hagamos cortita. Yo cuando fue a esa charla, yo les dije, no hay evidencia arqueológica de que haya habido un pueblo ahí cerca, que haya sido un pueblo hebreo. Y uno saltó en la sala y me dijo que sí, y googleamos. Y no sé, en este documental que le dejé ahí, la típica, le dejé el enlace y la imagen de captura, véanlo, echen una miradita. Yo no sé si cuando pasó el éxodo, el pueblo de Egipto, o Egipto como reino, reinado, no sé cómo será, habrá sucumbido. Por eso, como ya no habían esclavos, entonces, ¿quién iba a escribir las cosas nuevas? Pues, ¿bien? Como que ya no habían gente que como para escribir eso, me imagino yo. Adelante, Big Manía.
Mira, otra cosita más, lo que pasa es que estoy leyendo algunos textos esotéricos por ahí y dan por cierto eso. Dan por cierto que existe el profeta Moshe, que habían estos sagrados. Estaba leyendo, voy a decir entre comillas, el viaje que dio el señor Pastén, el chileno Claudio Pastén. Y da a entender eso, que eso sí existió. Entonces por eso estoy como metido en ese tipo de cosas. Porque para mí el libro que estoy leyendo ahora del señor Pastén, para mí es un grimorio, bien, un texto esotérico, igual como los que escribió el señor Aleister Crowley y los textos sagrados también. Para mí yo los trato igual como grimorio o tipo de ese tipo de textos como esotérico. Cambio. Ok. Bueno, se nos olvida un detallito. Cuando hablamos de la Torá, cuando hablamos de los libros de Moisés, donde mencionan los profetas, todo eso, no estamos hablando solamente del libro que ustedes consideran la Biblia. Estamos hablando de la historia de un pueblo. Es decir, es como hablar de cuándo nació Argentina o cuándo nació Chile. Y eso es historia. No es fábula, ni es mítico, ni es misticismo. No. Es la historia de un pueblo. Entonces, en favor de eso hay que considerar que, de hecho, hasta el calendario judío tiene su origen en su historia, no un concepto místico, como se usa mucho esa palabra. Aquí no. La Biblia no solamente la miren bajo esa perspectiva. Recuerden que, vuelvo a insistirles, son libros históricos para los judíos. El año calendario comienza con la salida de Israel desde Egipto. Y eso se maneja así en el calendario, ¿cómo se llama? Judío. Entonces, no es tan fácil decir que no, son historias, son mentiras, son mezclas de otros pueblos. No es eso. Eso es real. Ahora, considere usted que usted cree que un imperio como los egipcios, que no le gustaban los hebreos, porque de hecho ellos, ¿cómo se llama?, comenzaron a perseguir a los hebreos, y que los hebreos les haya ganado, o mejor dicho, entre comillas, el Dios de los hebreos les haya ganado a ellos, por sobre todos los dioses que ellos tenían. ¿Usted cree que eso iba a quedar anotado dentro de un imperio como los egipcios? ¿O que los egipcios iban a dejar constancia de que iban a matar a los niños hebreos porque le tenían miedo a los hebreos? Se fija que no lo hicieron, pues. Claro que no lo hicieron. ¿Usted cree que iba a quedar anotado de que Moisés fue realmente, conforme dice la historia de la Biblia, de que Moisés fue el segundo del faraón y que fue nombrado gobernador? Era el segundo después de Faraón. Y que Faraón salió en persecución y que Moisés, siendo hebreo, porque no eran israelitas en ese entonces, sino que eran hebreos, para los egipcios. ¿Usted cree que los egipcios iban a dejar constancia de eso? ¿Qué pueblo hace eso? ¿De sus pérdidas? Ninguno, pues. Más todavía esto que se consideraban imperio. Entonces, no es tan fácil venir y decir que no, esto es mentira, no, y que lo dijo fulano de tal, porque lo vio en un platillo volador, se lo dijeron unos iluminados. No, vamos al hecho concreto de la historia. Y dentro del contexto de la historia de, ¿cómo se llama?, de los egipcios con los hebreos, sí hay textos en que hablan sobre un pueblo que estuvo dentro de los, ¿cómo se llama?, que no lo mencionan específicamente como los hebreos, pero sí los tratan, los consideran los egipcios. La otra vez leía un artículo referente a eso, de cómo fue la salida de los israelitas ¿cómo se llama?, de Egipto. Primero hay que saber de dónde aparecen los egipcios, ¿ah? ¿De dónde aparecen los egipcios? ¿Y por qué ese cambio que aparece en la historia, en que en un momento los reciben tan bien, pero después los persiguen? Estuvieron 400 años metidos los egipcios ahí en una tierra que se llamaba la tierra de Gosen, lo dice la Biblia. Y eran ganaderos, porque ni siquiera podían considerarse pastores, porque los egipcios no miraban con muy buena cara a los pastores, pero sí miraban a los ganaderos. Por eso cuando entran a Egipto, dentro del contexto de la Biblia, en la historia, dicen que entraron como
ganaderos. Cambio. ¿Querías hacer algún comentario, Marco? Disculpa que haya... vamos a tratar de no extenderlo hasta porque le agarra el alma a uno, Luis. Yo siempre he tenido esa discordia con don Luis, esa polémica de que... Y don Luis se enoja por esto porque le digo yo, pues siempre, que hace una defensa muy romántica de lo que es teológico, o sea, no de lo teológico, sino que de lo sagrado, la Biblia. Es muy apegado al dogma. Don Luis es muy... ¿Cómo es la palabra? De lo ortodoxo. Es muy ortodoxa su forma de defender, romántica. Sí, no, sí está bien, sí, yo también estoy un poco de acuerdo con eso, pero me llama mucho la atención, don Luis, y se han hecho muchas, incluso hasta en los documentales de grandes canales como el History Channel o el Discovery Channel o el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, son varios, que no hay ningún registro, no existe registro de esa historia. Llamémoslo, bueno, para nosotros es sagrado porque es parte de nuestra Biblia, de nuestro Antiguo Testamento, el cual nos rige como dogma en nuestra creencia, pero no existe ningún registro en Egipto, y Egipto era un tremendo imperio. Ramsés era exactamente, Marco, Ramsés segundo, tercero, primero, no me acuerdo. No existe ningún registro. Por lo tanto, se han roto la cabeza, olvídense los investigadores, ¿cómo se llama? Los arqueólogos, los etnógrafos, se han roto la cabeza y buscando otras teorías. Por ejemplo, la última que escuché, como ya no existe ningún registro de Moisés, ni del pueblo judío que le dieron la salida o lo liberaron como Éxodo, ya existe la teoría de que a lo mejor podría haber sido un mismo faraón, el Moisés, porque ellos odiaban a los monoteístas, pues si ellos era una religión politeísta, para cada cosa tenían un dios. Entonces, lo último que escuché yo fue que posiblemente podría haber sido Akenatón, que fue un faraón que existió, verdadero, que adoraba al sol, al dios sol, parece. Entonces, él podría haber sido ese que se arrancó con una parte de sus seguidores el famoso Éxodo, porque no aparece Moisés, y eso es la verdad. Es muy curioso, ¿eh? Yo se lo digo porque no existe nada que diga eso del Éxodo hebreo, como dice usted.